Pablo, ¿qué tal? Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Estamos bien. Qué bueno. En este webinar nos van a acompañar tres grandes alcaldes y alcaldesas, de los cuales nosotros tenemos mucha admiración por sus gestiones municipales, y la idea es poder conversar y A Claudia, y preguntarte en tu caso, Claudia, en el caso de la comuna de La Pintana, por ciertas características socioeconómicas, territoriales, eh, se hace sumamente fundamental, al igual que en el caso que describía el alcalde Chávez en Valparaíso, la presencia del Estado. Pero la presencia del Estado, en buena parte, es la presencia de los municipios. O sea, hay muchas comunas que si no son los servicios sociales que presta el municipio directamente, no hay mucha más presencia del Estado a nivel local, a nivel territorial. Bueno, gracias Pablo por esa pregunta. Aquí en los 32 kilómetros cuadrados significan territorialmente la comuna de La Pintana, no solamente hay una superficie, sino que hay personas. Y a esas personas lo único que tiene es el municipio como referente de Estado. Un municipio con poco presupuesto, tenemos 165.000 pesos de per cápita en la comuna de La Pintana, 177.000 habitantes, y sin lugar a duda, cuando no llegamos nosotros, no hay presencia del Estado. Y eso es dramático porque realmente las necesidades que existen y los problemas que son de la comuna de La Pintana, de los pintaninos, son innumerables. Y realmente a veces cuando tenemos todas las ganas de comenzar, decimos ¿por dónde comenzamos? Porque todo es urgente, todo es para ahora. Y ahí el discernimiento, la mirada, la visión que nosotros podamos tener es muy importante, la conexión, el saber la realidad. Primero, yo soy una alcaldesa que a los 5 años llegué a la comuna de La Pintana, es cierto, yo no vivo en mi comuna, pero conozco la realidad súper bien. No me la tienen que contar. Yo he vivido muchas situaciones de pobreza antes de ser alcaldesa, y por lo tanto no me olvido de mis orígenes ni de mis raíces, al contrario, me siento súper orgullosa y creo que todos somos responsables de lo que hoy estamos construyendo. Yo no le voy a echar la culpa hoy en día a los 24 años del antiguo alcalde. Creo que es un cuento que pasó, es un cuento que hoy día estamos en el poder local y los desafíos que tenemos hoy por delante son los nuestros. Creo que en vez de dividir, lo que tenemos que hacer en este mundo local es sentarnos a consensuar por dónde comenzamos, en lo que estamos de acuerdo y cómo somos más en términos del consenso, porque es necesario hoy día avanzar. En este sentido, también quiero decir que este modelo neoliberal que lleva muchos años en nuestro país, hoy día ha quedado sentado por muchas personas más, que está muerto y que hay que enterrarlo. Y que hoy día ha demostrado la fragilidad de este sistema que se ha construido por 50 años en nuestro país, y como lo ha dicho Mauricio Jürgensen, es 50 años de utilería lo que se construyó por tanto tiempo. Yo creo que hoy día está de manifiesto, más que nunca, que necesitamos un nuevo modelo y que tenemos que unirnos y consensuar cuál es ese modelo. Yo estoy por un estado de bienestar que permita dar protecciones básicas a todos los chilenos de igual por igual. Muchas gracias, Claudia. Voy a recoger también ahí de lo último donde Claudia nos plantea la necesidad de un modelo distinto.
Y el alcalde Char también señalaba algo parecido cuando habla de la necesidad de cambios institucionales, incluso a nivel constitucional y legal, que permitan, que entreguen herramientas para que se puedan ejecutar acciones de manera distinta. Ha sido conocido en Chile la capacidad que ha tenido el municipio de Recoleta, liderado por el alcalde Jadwe, de innovar en muchas áreas, que ha sido replicado en montones de municipios del país. Y quisiéramos ir con eso también un poco más en detalle, en el segundo bloque, pero antes de entrar ahí, Daniel, quisiera preguntarte respecto de, en particular, la gestión en Recoleta. ¿Cuánto crees tú que se ha visto dificultada las posibilidades que tú como alcalde podrías haber tenido para poder enfrentar de mejor manera la pandemia en tu comuna con tus vecinos, las acciones del gobierno? Porque hemos abordado respecto de las no acciones, aquellas cosas que el gobierno no, esos apoyos que el gobierno no le ha entregado a muchos municipios, les ha impedido poder ejecutar acciones, pero también hay cosas que el gobierno ha hecho que han empeorado la situación. ¿Y cómo lo has visto tú en el caso de Recoleta y en tu gestión en particular? Yo creo que lo primero es que necesariamente volver a un lugar común en el último tiempo, pero que todavía no es suficientemente conocido. Antes de entrar a las acciones del gobierno, hay que entrar a las asimetrías del modelo. Piensen ustedes que entre el nivel nacional, el nivel regional y el nivel central, hay una asimetría en la cantidad de recursos que cada uno puede ocupar de toda la plata que tiene el Estado de Chile, en donde el Estado central concentra el 80% del gasto, las regiones el 8% y las municipalidades el 12%. Es decir, el lugar que tiene más cercanía y más posibilidad, con mayor eficiencia, con mayor eficacia de resolver los problemas de la ciudadanía, es el que de menor cantidad de recursos dispone en la repartición de recursos, potestades y atribuciones dentro, ¿no?, del Estado y también, por supuesto, de poder. Y como si esto fuera poco, en la asimetría efectivamente territorial, uno se encuentra con una municipalidad como Las Condes que tiene 1.200.000 pesos por habitante al año, ¿no? Se encuentra con municipalidades como la de Claudia que tiene 163.000 pesos por habitante al año, ¿no? Se encuentra con municipalidades, y esto es parte de la ley, ¿eh? No somos todos iguales ante la ley, y ahí hay una responsabilidad de la construcción de las leyes también en nuestro país. Recoleta tiene 224.000 pesos por habitante al año, creo que Valparaíso debe andar en los 260, algo así. Sí. Sí. Pero es tan brutal la diferencia que hay que partir diciendo que antes de llegar al gobierno de turno, ¿no? Aquí no todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, y yo espero que algún día vivamos en un país en donde todos los municipios tengamos la misma cantidad de recursos. Yo les voy a poner un solo ejemplo. Imagínense lo que significaría para Jorge, para Claudio, para mí. Solo por un año contar con el per cápita de Valparaíso. A mí me significaría pasar de un presupuesto de 30.000 millones a un presupuesto de 150.000 millones. Yo con per cápita de Las Condes quisiste decir. Exacto, de Las Condes. Perdón, de Las Condes. Si a Valparaíso, a La Pintana o a Recoleta le pasaran el per cápita de Las Condes solo por un año, nosotros tendríamos plata para hacer Recoleta de nuevo, Valparaíso para arreglar todas las quebradas, para arreglar todos los cerros, arreglar todas las escaleras, mantener pero de sobra los ascensores históricos y patrimoniales. Y La Pintana, ¿para qué decir? La Pintana podría partir de cero y volver a hacer lo que quisieran. Entonces, aquí hay un tema central, que es que las ciudades y los territorios son fiel reflejo del modelo que las construye. Entonces, cuando tú vivías en un país en donde los que tienen mucha plata la tienen porque le pagan a los trabajadores menos de lo que vale su trabajo, ¿no? Y la riqueza que la generan todos de manera distribuida se concentra en el 1% más rico de Chile, bueno, en las ciudades pasa lo mismo. La plata que falta en Valparaíso, en La Pintana y en Recoleta, está en Las Condes, en Vitacura, en Barnechea y en el Estado, ¿no? Ahora, bajándolo al nivel del gobierno actual, bueno, mira, yo creo que todos los alcaldes, ninguno de nosotros podría estar en desacuerdo con las medidas que el gobierno tomaba para abaratarle la vida a las personas en este tiempo y para facilitarles la vida,
no paguen los permisos de circulación, no paguen las patentes, no paguen las contribuciones, demórense en pagar porque queremos que no gasten plata porque estamos en crisis. Pero que lata, pues. Todas las medidas que tomó el gobierno y que nosotros aplaudimos fueron directamente en contra de los ingresos operacionales de los municipios, no del nivel central. Y por lo tanto, los presupuestos que nosotros tres, y que todos los alcaldes de Chile, aprobamos en diciembre del año pasado en una discusión que dura los meses de octubre, noviembre y diciembre, se vieron reducidos en un 40% de promedio a lo largo de todo el país, los 345 municipios. Tú comprenderás que nadie podría estar feliz con las acciones del gobierno de hoy día, porque esto sí que nos ha dificultado, porque además todos los suplementos que han llegado, que son para rectificar esto, no han considerado siquiera toda la plata que ya invertimos desde que empezó la pandemia y la revolución de octubre, no antes de que el gobierno se enterara de que nos estaba dañando nuestros ingresos operacionales. Daniel, a nosotros, antes de pasar al segundo bloque donde queríamos profundizar sobre esas diferencias, no quiero salir de esta conversación contigo en particular respecto del impacto de ciertas medidas sanitarias. Por ejemplo, el impacto tardío, como tú lo has declarado, de las cuarentenas, que todos hemos dicho, todo el mundo empezó a decir en marzo, declare la cuarentena antes que esto se nos escape de las manos, lo dijo la presidenta del Colegio Médico, lo plantearon ustedes los alcaldes, lo planteó la oposición, lo planteó todo el mundo, el gobierno no escuchó. Presentaste una demanda en contra del presidente y el exministro de Salud. Y me gustaría que nos contara un poco ahí, los efectos que tú evalúas, ¿afectaron directamente a la comunidad de Recoleta por esas decisiones del Ejecutivo? ¿Y cuál es la expectativa que tú tienes respecto de la querella? ¿Cómo esperas tú que se encamine esa acción en particular? No quiero pasar de Mateo, ¿no? Porque esta pregunta, Pablo, no la preparamos. Yo no sabía lo que me iba a preguntar, pero yo acabo de declarar ante el fiscal. Entonces tuve que preparar mi declaración ante el fiscal, que fue a las 4 de la tarde. Y yo solo les voy a dar algunos números. Mira, para entender lo que pasó. Llegó el 3 de marzo la pandemia. El 25 de marzo el gobierno decreta la primera cuarentena en 7 comunas y nosotros el 20 de marzo todos los alcaldes y alcaldesas aquí presentes, más otros alcaldes y alcaldesas de todo Chile, le habíamos pedido cuarentena total. El gobierno presentó la cuarentena para estas 7 comunas y en esa época en Las Condes habían 181 casos. No el 25, el 30, porque el 30 fue el primer informe del gobierno, ¿no? Estuvimos 6 semanas pidiendo cuarentena nosotros, Jorge lleva bastantes más semanas que nosotros pidiendo cuarentena, la Claudia muchas más que yo, pero a nosotros nos pusieron cuarentena el 5 de mayo, es decir, 1 mes y 2 semanas, 6 semanas de diferencia. Y mira la diferencia en los números. Las Condes en el mismo periodo, las 6 semanas, pasó de 181 a 477 casos el 4 de mayo. Recoleta pasó en el mismo periodo de 17 a 602. O sea, mientras Las Condes aumentó un 165%, Recoleta aumentó un 3.441%. Y ellos entraron en cuarentena cuando tenían 54 casos por cada 100.000 habitantes, nosotros entramos con 316 casos cada 100.000 habitantes. Esto fue una discriminación odiosa, que también le tocó vivirla a Jorge y a Claudia. Esto fue una discriminación además con hartos ribetes, porque se terminó muriendo gente y yo por esto hago la querella. Porque además cuando uno mira las declaraciones que yo hice una línea de tiempo y tengo anotadas todas las declaraciones día a día del ministro, de la subsecretaria, esto de que todos se tenían que contagiar, de que la idea no era parar el contagio, sino que era hacerlo progresivo y más lento, esto de abrazar estrategia de la inmunidad de rebaño, que después el día siguiente de la querella salieron todos a decir que nunca habían tenido, pero las declaraciones los condenan, ¿no? Entonces aquí hubo una negligencia inexcusable y hay mérito suficiente para perseguir las responsabilidades penales. Mira, Temuco, para no hablar de la región metropolitana, Temuco tiene un dato que no di, Las Condes tiene 330.000 habitantes y Recoleta 190.000. O sea, cuando yo comparo los números, es mucho mayor. Y Temuco, también de alcalde partidario del gobierno, entró con 65 casos en cuarentena, teniendo 400.000 habitantes, con 132 casos. Entonces,
acá hay una negligencia inexcusable, pero además yo quiero hacer un poquito de memoria para que la gente entienda. En el 2005, para la tragedia de Antuco, la derecha presentó una querella contra la ministra de Defensa de la época, Vivian Blanlot, por la muerte de los 44 conscriptos que murieron por la mala decisión del general que los llevó hacia la muerte. Y en el 2010, la misma derecha presentó contra la presidenta Bachelet, contra la directora de la ONEMI, una querella también por homicidio, por cuasi delito de homicidio y por negligencia inexcusable. De los 500 muertos del día del terremoto, 156 fueron por el tsunami y los otros por el terremoto. Y ellos presentaron una querella por los 45 minutos de mala administración, ¿no?, del impacto del tsunami, esto de que si llegaba, que no llegaba, que evacuaran, que no evacuaran. Entonces créeme que aquí hay 100 días de pésimo manejo con la pandemia y nosotros tuvimos el cuidado de no presentar la querella antes para no dañar el manejo de la pandemia, porque les voy a decir un datito, ¿no? El 19 de abril el actual ministro, que no lo incorporamos en la querella, dijo que él estaba completamente de acuerdo con la apertura de los centros comerciales y que la gente se lo tenía que tomar con calma, porque era absolutamente parte de la estrategia. Muchas gracias, Daniel. Antes de pasar al segundo bloque, quisiera preguntarle a Jorge y a Claudia si es que en el caso de los efectos sobre estas mismas medidas, en el caso de sus comunas, ustedes han evaluado emprender alguna acción similar a la que ha hecho el alcalde Jadwe en Recoleta. No sé quién quisiera. Jorge. Yo pienso que ninguna acción es posible descartar. A mí me parece que lo que ha explicado Daniel es muy claro, muy contundente. Es una realidad innegable que la estrategia del gobierno y los procesos de toma de decisiones fueron siempre varios pasos más atrás que la velocidad del virus. Hay una serie de decisiones estratégicas que se tomaron muy tarde y que impactaron profundamente el cuadro que tenemos hoy día. O sea, acuérdate que nos dijeron estamos mejor preparados que Italia, y hoy día superamos el número de contagios a Italia. Hoy día me imagino que muy a regañadientes el Mercurio de Santiago publica, y lo hace así entre gallo y medianoche, publica una serie de cifras y coloca a Chile como uno de los países top 3 en materia de número de personas fallecidos por millón de personas y número de personas contagiadas por millón de personas. O sea, somos los países que tenemos peores números. Y ojo, no hay que engañarse con lo que ha pasado en los últimos días. Si bien efectivamente se ha ido consolidando lo que se ha llamado una leve mejoría, aquí hay dos números que hay que revisar: el número de personas contagiadas y el número de test. Hoy día el número de test informados son 10.810 y 13, algo así. 10.800 test. Y por eso tenemos 2.500, 2.600 contagiados. Pero hace 4 días atrás eran 25.000 test lo que se estaban haciendo, o que al menos se estaban informando. Entonces, hoy día se está haciendo menos test, y eso permite suponer menos test por distintas razones, porque la gente está en cuarentena, está en la casa, no sale, por la razón que sea. Pero eso no quiere decir que necesariamente haya bajado el número de contagios. A mí lo más dramático, y con esto termino para escuchar a Claudia, lo más dramático para mí es que esto pareciera ser que no tiene salida, que esto pareciera ser que no tiene para cuándo acabar. Eso es lo que a mí me genera más angustia, y que le genera más angustia a la gente. Si las responsabilidades políticas del cuadro que tenemos hoy día están sumamente claras, y tiene que haber responsabilidades en el ámbito judicial, sin lugar a ninguna duda, pero creo que hoy día el nivel de angustia, el nivel de preocupación, el nivel de frustración, de incertidumbre que tiene la gente hace que, por ejemplo, un grupo de gente se abalance sobre un furgón escolar y se lleve las cajas, o apure el proceso de entrega de las cajas. Hace de que la gente... Es algo que los alcaldes advirtieron que podía pasar. Si son muy porfiados. Es que además también, mira, sí, es que además... Esa es la manera elegante de decirlo. Sí, o sea, mira la política de alimentación. Mira la política de alimentación. La política de alimentación, la entrega de una caja de mercadería es una práctica permanente de todos los municipios. Todos los municipios entregamos caja de mercadería porque es una política de urgencia, focalizada para personas en particular que requieren una ayuda inmediata. Y la convirtieron en una política de cobertura universal. Eso es impracticable. No hay condiciones en el Estado de Chile para hacer algo de esas características.
nosotros tenemos que distribuir 71.000 cajas. 71.000 cajas. Llevamos 50.000. Mientras distribuyes en Playa Ancha, la gente de Esperanza te está diciendo, ¿y alcalde, cuándo las cajas? Y se va generando una angustia en la gente. Y cuando Y cuando se te acabaron, claro, y cuando ya se te acabó la caja, ¿qué haces? O sea, hay gente, nosotros priorizamos los campamentos en Valparaíso y ya habíamos distribuido en algunos lugares y la gente nos volvió a pedir alimentos. Entonces, Lógico. O sea, su marco de actuación sigue siendo muy estrecho. Y eso hoy día lo está pagando gravemente en consecuencia la gente. Alcaldesa, gracias Jorge. Vamos a enganchar con el segundo tema, por lo tanto, te reitero la pregunta de si tú has evaluado alguna iniciativa similar a la que emprendió el alcalde Jadwe, pero también lo quiero enganchar con la reflexión que Daniel hacía sobre las diferencias que existen, cómo este modelo de municipios que quedó diseñado desde la dictadura termina de una u otra manera no solo replicando, sino que consolidando e incluso aumentando las brechas de desigualdad que ya existen en nuestro país. Habló de inmunidad de rebaño, habló que el PIC iba a estar a fines de abril, habló de la vuelta a clases, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo no descartaría, quiero decir que nosotros entramos a la cuarentena el día 30 de abril, una semana antes. Y cuarentena parcial, ¿ya? Creo que la cuarentena regional o la cuarentena a la comuna de La Pintana fue la misma semana que le correspondió a Recoleta. Y en ese sentido, reitero, yo no la descartaría de mandar también al gobierno, lo vamos a analizar, ya que ha sido súper estudioso Daniel. Así que en este sentido, nosotros vamos a... ¿Le vamos a pedir el torpedo? Sí, le vamos a pedir el torpedo. A disposición. Sin embargo, la realidad es muy parecida, lo han dicho nuestros colegas, y con respecto a lo que me planteaba la segunda pregunta, ¿por qué Las Condes y por qué La Pintana? Creo que como alcaldesa de la comuna de La Pintana, sé que soy la alcaldesa, la primera alcaldesa en la historia de la comuna de La Pintana, y quiero decir que no soy quien para rechazar esa ayuda de Las Condes para los pintaninos. Creo que es mucho más peligroso no recibirla. En esta instancia, yo sé que otras comunas también quisieran recibirla, y otras comunas que hoy día podrían estar criticando también el gesto, este gesto. Las Condes tienen una deuda histórica con la comuna de La Pintana, y es por eso que yo creo que el alcalde Lavín lo entiende. En este sentido, nosotros sacamos la pobreza, o recibimos, no la sacamos, recibimos en los años 80 la pobreza de Las Condes. Esa gente pobre de Las Condes vive en el castillo. Y lógicamente que esa deuda histórica nunca se ha pagado, y con 1.000 millones tampoco se va a pagar. Quiero decir que ese dinero, ese presupuesto de Las Condes, que posiblemente le esté sobrando, no ha ingresado a las arcas municipales. Esta idea no ha ingresado a las arcas municipales, Pablo, porque se trata de que nosotros vayamos eligiendo en conjunto con los vecinos cuáles son las obras que debiéramos hacer con los 1.000 millones de pesos. Las obras las va a ejecutar la Municipalidad de Las Condes, en la comuna de La Pintana. Ellos tienen el presupuesto, y lo que estamos haciendo es llamar a licitación de estas obras, como por ejemplo, pavimentación en una intersección del castillo, calistenia, iluminación en algunos lugares, y en ese sentido, esa es la línea de los 1.000 millones, pero insistir que esto también ha sido mal interpretado y que no van a ingresar a las arcas municipales. Tenemos un sector que se ha inundado en el castillo, en el sector del castillo, porque lo ponen como 14 poblaciones. En Longomavico, con el fundador, eternamente se ha inundado. Las obras se construyen de forma distinta en la comuna de La Pintana. Nunca quedaron bien, nunca hubo una fiscalización, nunca hubo una multa a las empresas que construyeron mal.
y sin embargo hoy día estamos heredando lo que quedó mal hecho. Bueno, iremos a hacer con estos 1.000 millones y lo vamos a mirar un pozo de absorción para que ese lugar no se siga inundando, ¿ya? Cosas como esas. Daniel, entiendo además que él tiene otro compromiso, entonces quisiera enlazar también alguna pregunta que quedó pendiente y que tiene que ver con la gestión en particular de Recoleta y lo destacada que ha sido por innovar, como decía el alcalde Char, por buscarle la vuelta, el recoveco a la ley que permitiera hacer cosas que eran muy necesarias para la comuna, pero que hasta ese momento a nadie se le había ocurrido, como fue en su momento la farmacia popular. Y la pregunta sobre eso es ¿cómo se logra desde tu punto de vista ese tipo de innovaciones? ¿Cómo fue para ti poder ir probando y dándose cuenta que esto era bueno para la comuna? Una cuña tuya del día de ayer que quedó dando vuelta y que fue muy polémica a propósito del tema del límite a la reelección. Y cómo esta ley tiene un espíritu que tiene que ver con la renovación de la política y poder sacar a algunos que se han repetido el plato de manera indefinida desde los años, desde comienzos de los 90 hasta la fecha. Y tu cuña fue, si la ciudadanía fue capaz de escoger a alguien que defraudó un banco completo para el presidente de la República, es un problema de la ciudadanía, refiriéndote a Piñera y el Banco de Talca. Entonces, Pues lo primero es que para innovar hay que abrir los ojos y los oídos y cerrar la boca, ¿no? Y hay que reunirse, como nosotros lo hacemos sistemáticamente con los vecinos, e ir levantando la cantidad de veces que un dolor, una angustia, un problema, una necesidad se repite. Cuando uno es capaz de ver eso y es capaz además de valorar la diferencia como fuente de riqueza, que es una actitud intelectual que está bastante más adelante que la tolerancia y el respeto que para el siglo XXI ya no alcanzan sencillamente, ¿no? Uno empieza a mirar oportunidades en donde habitualmente nadie las ve. Lo segundo es tener capacidad técnica instalada y un buen equipo que te permita discutir la realidad hasta dar con la solución. Los tres alcaldes coincidirán conmigo que la cultura organizacional de los funcionarios municipales nos ayuda mucho, en el sentido de cuando tú vas con una idea novedosa a donde el director de control y a donde el director jurídico y les decís, oye, ¿podemos hacer esto? Lo primero que te dicen, no, la Contraloría al principio... claro, no se puede, esto siempre se ha hecho así, el principio de juridicidad, no, puta, nos va a caer todo encima. Entonces uno tiene que tener además la posibilidad de escuchar y hacer clínicas muy amplias para dar con el punto. ¿Y cuál era el punto? Que nos decían a todos que el Estado era subsidiario y que no podía ejercer acto de comercio. Descubrimos que el acto de comercio era aquel, ¿no? En donde además de la transacción, ¿no? El acto de compraventa, estaba el principio de la fijación de precios, que la diferencia entre el precio al que tú compras y el precio al que tú vendes, en donde metes la utilidad y el costo operacional de tal manera de que el negocio sea viable. Entonces la pregunta del millón fue, bueno, cuando todos me decían que no, entonces sí lo podemos hacer, les dije. Porque si ese es el problema del Estado para hacerlo, lo que tenemos que hacer es comprar un valor y vender al mismo valor, y no fijar precio, ¿no? Y eso te permite no solo vender remedios, te permite vender cualquier cosa, porque no hace un acto de comercio y finalmente dentro del espíritu de la ley, que además tiene libertad de precio en este neoliberalismo absolutamente sobreideologizado, se empezaron a abrir puertas, empezamos a pesquisar dolores, necesidades y angustias y los convertimos en política pública. Hoy día acabamos de entregar los 38 departamentos de la inmobiliaria popular, que es la primera experiencia de viviendas públicas de la historia de Chile, para arriendo a precio justo, para arriendo protegido, y ha sido maravilloso. Y lo segundo es que yo hice dos consideraciones respecto de la ley que ustedes acaban de aprobar. Estoy de acuerdo hoy día con la ley, porque lo demandan nuestros jefes, que son los votantes y la ciudadanía. Y si a la ciudadanía algo le hace sentido, mi opinión da lo mismo. Es lo que hay que hacer, y por eso que no estoy de acuerdo a que salga nadie a tratar de arreglarla para salvar a los incumbentes, ni para mejorar su espacio de resultados en las próximas elecciones, sobre todo después de que nos regalaran, sin consultarnos, 6 meses por secretaría a los alcaldes, para que la derecha pudiese evitar tener a su alcalde haciendo simultáneamente campaña por el rechazo y por la reelección, los que le hubiera augurado seguramente perder el 50% de la alcaldía, ¿no? Entonces, con todo esto, uno percibe lo que está pasando y dice, bueno, hoy día no, vamos al límite a la reelección.
Pero en términos teóricos, Pablo, querido compañero y compañera, yo no soy partidario de poner el límite a la democracia con el pretexto de cuidar la democracia. Nunca lo he sido. Y yo creo que la gente tiene que tener siempre la posibilidad de elegir a quien quiera elegir. ¿Ah? Porque si un corrupto sale electo 6 veces, no es culpa del corrupto que se presenta, es culpa de la ciudadanía que lo elige, o de aquella que no lo elige porque no se para a votar. Entonces, yo creo que a veces se confunden problemas que son distintos. Si tenemos tráfico de influencia, si queremos evitar que se atornillen en el poder, discutamos leyes para evitar aquello, para evitar la manipulación, para evitar la intervención electoral, pero no limitemos la democracia con el pretexto de cuidar la democracia, porque eso es absolutamente antidemocrático. Te voy a dar un dato además. ¿Tú cachás que si en este país existiera la reelección nunca habríamos tenido a Piñera presidente? Porque Piñera sale presidente cuando la presidenta Bachelet tenía 73% de aprobación, todos querían que ella siguiera, pero no la podíamos reelegir y no teníamos un candidato que le hiciera ni siquiera sombra, ¿cachai? Pero como, entre comillas, para cuidar la democracia, nosotros le dijimos a todos los chilenos, oigan, ¿saben qué? Ustedes tienen prohibido votar porque quieren votar. Bueno, tuvimos a Piñera y fue un desastre el primer gobierno. Y en la segunda oportunidad nos pasó lo mismo y tenemos el mismo desastre. Entonces, cuidado. Porque además, y el último comentario con esto termino, y lamentablemente voy a tener que retirar. No. ¿Tú has visto alguna vez a alguien criticar los 5 periodos de reelección de la Merkel? ¿O los 5 periodos del primer ministro israelí que está acusado no sé cuántas veces de cohecho, de soborno, ¿no? Pareciera... No, de hecho el Mercurio lo celebra. Pareciera que a algunos les molesta la reelección solo para parar los procesos que necesitan hacer transformaciones sociales profundas. Y a eso hay que ponerles cortapisa, porque ahí el modelo que ellos defienden está consolidado. Entonces, yo creo que bien, aplaudo la medida por hoy, pero yo creo que en el futuro vamos a tener que discutir de verdad cuál es el verdadero profundo y cuál compromiso que tenemos con la libertad de elección. Y efectivamente yo lamento que en Chile, porque además para nosotros es un golpe muy duro. ¿Por qué? Porque la derecha está acostumbrada a votar por ladrones y corruptos. Nunca le ha molestado. Nunca, nunca. Aquí en Recoleta eligieron a una diputada varias veces que tuvo que devolver plata para no irse a la cárcel, ¿no? Y que la trajo el marido y la puso diputada cuando nadie la conocía, haciendo intervención electoral. ¿Ah? Entonces a la derecha no le molesta, pero ¿sabéis cuál es el problema? Que el votante de izquierda no acepta la corrupción, no se resigna a que parte de su sector haya caído en lo mismo. Entonces ahí yo creo que hay que volver a poner en valor la democracia.